La seducción del mundo. La seducción del mundo es el título del mensaje. Y vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 29. Y son bastantes versos que estamos repasando hoy, pero si nos ha acompañado últimamente, hemos estado viendo el libro de Apocalipsis. Y entramos en el capítulo 2 a las cartas que eran a iglesias de ese tiempo. Y ya hemos visto que estas cartas aplicaban el día en que fueron escritas, y también recordamos que Jesucristo mismo está dictando estas cartas. Podemos ver a Juan ahí quizás en un escritorio, una mesa o lo que sea, ahí con pluma en mano, escribiendo lo que Jesucristo mismo le dice que escriba. Y está Jesucristo dirigiendo estas cartas a iglesias de ese tiempo, y vamos a ver las iglesias que son, el nombre de las iglesias que son. Pero la carta no solo aplica a esas iglesias. El hecho de que está en Apocalipsis, está en nuestro Nuevo Testamento, quiere decir que aplica a nuestra iglesia hoy y aplica a nosotros. Así que con eso en mente, vemos que hoy vemos cartas a dos iglesias que son seducidas por el mundo. ¿Y qué quiere decir seducción? Right? Me imagino que todos tenemos una idea de qué es eso, pero a mí me gusta ir a la fuente del diccionario de español, de la Real Academia Española. Dice, la seducción es persuadir a alguien con artimaña o halagos para algo, frecuentemente malo. Persuadir a alguien con artimaña o halagos para algo o hacer algo, frecuentemente malo. Otra parte de la definición es atraer físicamente a alguien por el propósito de obtener de él o de ella una relación sexual, right? Así que esa es la seducción. Y cuando decimos seducción del mundo, el mundo, cuando digo el mundo, ¿en qué es lo que piensa usted? Right? Hay varias cosas en que podemos pensar, right? En cuanto a las escrituras cristianas, esta palabra puede significar varias cosas. Primeramente, el mundo físico, la tierra, el planeta. Vemos en Hechos 17, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Así que está hablando del mundo físico, right? Podemos hablar del mundo humano, queriendo decir la humanidad, todas las personas. Cuando decimos el mundo de esa manera, podemos pensar en San Juan 3:16, dice, porque tanto amó Dios al mundo, porque que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que está pensando en la humanidad, right? Cuando dice el mundo en esa porción. Y hay veces que vemos las dos definiciones en un verso solo. San Juan 1:9 dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Así que queriendo decir al mundo físico. El que era la luz ya estaba en el mundo físico, y el mundo fue creado por medio de él, físico, pero el mundo no lo reconoció, right? Queriendo decir la humanidad. La humanidad no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. El mundo, en el contexto que vemos hoy, es nuestro enemigo y se refiere a un mundo invisible, un sistema espiritual que está opuesto a las cosas de Dios, está opuesto a Jesucristo. Vemos en Primera de Juan, y cuando estudiamos la carta de Primera de Juan vimos esto con más detalle, pero Primera de Juan 2, verso 15 dice,
no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando se nos dice que no amemos al mundo, la Biblia se refiere al sistema de valores corruptos de este mundo, o el sistema de Satanás, right? Satanás es el Dios de este mundo y tiene su propio sistema de valores que son contrarios a los valores de Jesucristo, a los valores de Dios. Como vimos ahí en 1 Juan 2:16, dice que es el sistema, o nos muestra que es el sistema de Satanás, y que los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, todos los pecados imaginables se pueden resumir en esos tres males, right? En los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Ahora veamos, y ahora si nos metemos en el pasaje de hoy, vemos la seducción del mundo, de ese sistema del mundo, la seducción que tuvo sobre estas iglesias. Así que voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer nomás parte del pasaje de hoy. Vamos a leer la primera carta y la segunda carta la voy a ir leyendo mientras seguimos adelante. Pero Apocalipsis capítulo 2, verso 12, y vamos a leer hasta el 17. La palabra de Dios dice así. Y si tiene la Nueva Versión Internacional, que si no tiene una Biblia, tenemos bastantes ahí atrás, lo puede leer conmigo, amén. La palabra de Dios dice así, verso 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, tengo estas cuantas cosas en tu contra. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce quien la recibe. Amén. Así que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Como les dije, vamos a ver más que es solo eso, pero de todo el pasaje que vemos hoy, agarré tres cosas que quiero enfocar. Primero, a la iglesia tolerante, Jesucristo les dice estas cosas. A la iglesia corrupta, les dice lo que vamos a ver. Y a los que vencen, Jesucristo les habla a ellos también. Y espero que usted esté entre ellos, right? De los que vencen. Jesucristo viene pronto, y en este libro vemos a Jesucristo revelado en su grandeza, su poder y majestad. Nos muestra eventos y profecías de lo que va a suceder, llenándonos de confianza, fuerza y valor para enfrentar el futuro. Amén. Cuando vemos el libro de Apocalipsis y vemos la grandeza, la majestad de nuestro Rey, nos ha de llenar de confianza. Venga lo que venga, vamos a tener la victoria, right?
y nos anima a mantenernos separados de las cosas de este mundo. Así que vemos primero a la iglesia tolerante. ¿Qué es lo que Jesucristo le dice a ellos? Verso 12, voy a leer el verso otra vez. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. All right, así que a la iglesia de Pérgamo. Y para nosotros, estas son iglesias que primeramente, como vimos en el caso de Éfeso, es una ciudad que ni existe hoy en día. Usted puede ir hoy y ver ruinas, right? Y están al otro lado del mundo. Así que tenemos que ver cómo estas palabras de Jesucristo, primero recordando que Jesucristo está diciendo esto, y cómo algo que fue escrito a ellos puede aplicar a nosotros hoy en día. Primero a la iglesia y a nosotros personalmente. Pérgamo era la capital política de la provincia romana de Asia Menor, o sea, la capital de esa región. Cuando Juan escribió, Pérgamo ya había sido ciudad capital de la región por más de 300 años. Así que podemos pensar, Estados Unidos no ha sido nación por 300 años todavía, right? Así que por mucho tiempo esa ciudad tenía un lugar prominente en esa región. La ciudad era notable por la cultura y educación, teniendo una de las más grandes bibliotecas del mundo antiguo, con más de 200,000 volúmenes o libros en esa biblioteca. Así que para ese tiempo eso era algo muy destacado, right? Mostraba que ellos valoraban la educación. El término pergamino proviene de Pérgamo, porque se usaban pieles de animales para escribir. Hubo algún conflicto entre Egipto y Pérgamo, y llegó un día en el cual no podían recibir o no les querían dar el papiro, que era el papel que producía Egipto. Así que Pérgamo agarró la idea de, ¿por qué no usamos pieles? Y de ahí viene la idea de el pergamino, libros antiguos que están escritos en piel en vez de papiro. Pérgamo también era una ciudad extremadamente religiosa. Tenía templos para dioses griegos y romanos, como Dionisio, Atena, Demáter y Zeus. También tenía 3 templos dedicados para la adoración del emperador. Así que durante el Imperio Romano, eso era algo que empezaron a hacer ahí en Pérgamo, el adorar al emperador. Y se pueden imaginar el conflicto con la iglesia, right? En cuanto a eso. Jesucristo se describe como a cada una de estas iglesias usando una de las descripciones que Juan usa al verlo en el capítulo 1. Y ya repasamos eso, vimos que Juan hacia el final del capítulo 1 ve a Jesucristo en medio de 7 candelabros, tiene 7 estrellas en su mano y nos muestra su imagen glorificada y una descripción. Y parte de eso es en el verso 16 del capítulo 1, dice, de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Y esto nos recuerda lo que dice Hebreos 4:12, right? Dice, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu.
hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que Jesucristo viene con la palabra de Dios a juzgar estas iglesias. En este caso a Pérgamo. Jesucristo está juzgando los pensamientos y las intenciones de estas iglesias. Continúa el verso 13, dice: sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Así que vemos ahí a un mártir, una persona quien dio su vida por el Evangelio, quien dio su vida por causa de Jesucristo, right? Y puede ser ese conflicto que mencioné, con la adoración al César, right? Si uno no decía César es Señor, entonces te podían quitar el derecho de hacer muchas cosas y en este caso quizás le costó la vida a este Antipas. No sabemos exactamente lo que sucedió, pero ciertamente sabemos que él dio su vida por causa del Evangelio. Y la ciudad, esta ciudad de Pérgamo tenía un gran altar dedicado a Zeus en la Acrópolis. Tenían una región llamada Acrópolis ahí en esa ciudad, que era el más, altar a Zeus era el más grande del mundo romano y que desde lejos parecía un trono. O sea, el templo a Zeus parecía un trono. Si te acercabas a la ciudad, si te acercabas a ese lugar alzado, lo mirabas y se veía un trono. Y es posible que eso era lo que era la representación literal del trono de Satanás en esa ciudad. Y es interesante el estudiar esto, el leer esto. Ese templo, en la actualidad los alemanes, los nazis, habían agarrado ese templo y lo han movido a Berlín. Así que si usted va a Berlín, a un museo de Pérgamo, al museo de Pérgamo, puede ver este templo que en el tiempo de Juan estaba ahí ubicado en esa ciudad de Pérgamo. Y hay especulación y uno no puede saber con certeza de que el asiento de Satanás se movió de Pérgamo a Berlín, al lugar donde los nazis empezaron su dominio o intentaron dominar el mundo, right? Así que la influencia de Satanás se sospecha que se movió con ese templo. Algo que nos recuerda esta descripción, y esto es lo que a mí me interesa, es que nuestro enemigo, aunque es como un león rugiente buscando a quien devorar, pero él no es como nuestro Dios, quien está en todo lugar, en cada momento. Satanás está limitado a un lugar en cualquier momento. Así que como usted y yo solo puedo estar aquí ahorita, right? Well, Satanás igual, él solo puede estar en un lugar en cualquier momento. Claro que él tiene legiones y miles de demonios que hacen su obra, pero él está limitado a un lugar. Y cuando Jesucristo dictó esta carta a Juan para la iglesia en Pérgamo, este era el lugar de su centro de operaciones mundial. Así que en ese tiempo, ahí es donde él estaba. Continuamos, verso 14. Dice: sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam,
el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. Así que otra vez menciona la espada que procede de su boca. La doctrina es muy importante. Doctrina es enseñanza que se usa para instruir a alguien. Es lo que crees, right? Lo que guía tu vida. Es lo que guía la iglesia, la doctrina cristiana, la enseñanza cristiana. Pero esta iglesia estaba tolerando una doctrina que no era cristiana, la doctrina de Balán. Balán es el profeta en las escrituras judías y vemos su historia en Números 22 al 25. Es una historia muy interesante. Los animo a que lo lean. No tengo bastante tiempo para leer el pasaje aquí, pero el rey Balac acudió, el rey Balac, que era del pueblo de Moab, él acudió a este Balán para maldecir al pueblo de Israel. Los israelitas empezaron su conquista de la Tierra Santa y lo llenaron de miedo a este rey, Balac. Y él manda por este profeta de Dios, a que venga y maldiga a los israelitas. Y Balán, en vez de maldecirlo, porque Dios le dice a Balán, no puedes maldecir a mi pueblo, right? Así que nunca directamente Balán maldice al pueblo de Dios, pero Balán en vez instruye a los enemigos de los israelitas en cómo pueden hacerlos tropezar. O sea, era una maniobra descifrada. ¿Cómo hacerlos tropezar? De manera que el juicio de Dios mismo cayera sobre ellos. Y realmente eso es lo que sucedió. Enseñó a los enemigos de Israel a hacer lo que Dios detestaba, que era la idolatría y la inmoralidad sexual. Los israelitas empezaron a participar en idolatría y inmoralidad sexual con las mujeres moabitas. Y el juicio de Dios cayó sobre los israelitas y 24,000 de ellos cayeron en una, ¿cómo se dice? Como una pandemia, right? Algo que les afectó y destruyó 24,000 de ellos. Hasta que un sacerdote tomó el caso en sus manos y trajo juicio a uno de esos que estaba cometiendo inmoralidad sexual. Esto era una de las cosas que el consejo de los apóstoles, así que la inmoralidad sexual es algo que fue mencionado por el consejo de los apóstoles. Y eso sucede en el libro de Hechos, cuando Pablo y Bernabé presentaron el lío entre ellos y los partidarios de la ley, quienes querían aplicar toda la ley a los nuevos cristianos. Así que lo que sucede en el libro de Hechos es muchas personas están viniendo a Jesucristo y no son judíos, right? Pues qué está mal con el tocino o qué, viendo a las reglas
que tenían los judíos, o también la circuncisión, que era lo que distinguía a los judíos. ¿Por qué tenemos que hacer eso si no somos judíos? Así que la iglesia de Jesucristo al comenzar eran puros judíos, pero empezaron a alcanzar a personas no judías y ahí llegó el conflicto. Así que ¿cuánto de la ley tenemos que obedecer? Y este consejo de los apóstoles ahí en Jerusalén, vemos eso en Hechos 15, 28 y 29, dice, y ellos escriben una carta con lo que decidieron, right? Con su decisión. Dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Así que está hablando a cristianos que no son judíos. Verso 29 dice, abstenerse de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Así que ellos se enfocan en estas dos cosas, right? La idolatría y la inmoralidad sexual. No dice tienes que seguir los 10 mandamientos, no dice tienes que hacer esto o el otro que se encuentra en Éxodo, right? Todas las leyes, las reglas. Por un contar, hay como 613 leyes que los judíos tenían que seguir. No, nomás mencionan dos cosas: evitar la idolatría y la inmoralidad sexual. Mandaron esta carta a la iglesia de Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé. También se mandaron copias a todas las iglesias para que se enteraran todos. Pero aún así, vemos a esta iglesia en Pérgamo, tolerante de la doctrina que puso tropiezos a los israelitas, right? Incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Estaban permitiendo que esa enseñanza estuviera ahí. Estaban siendo tolerantes de algo que no debía ser. Continuamos, verso 17. Apocalipsis 2:17 dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que en cada carta menciona esto, y esto es algo que nos debe de llamar la atención a cada uno de nosotros, right? Si tienes oídos, tienes que oír lo que el Espíritu está diciendo. No es para la hermana, me gustaría que Juanita estuviera aquí porque ella necesita oír este mensaje. No, es para usted, hermano, hermana. Este mensaje es para usted. Al que salga, continúa y dice, al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe. Así que hay varias ideas de qué quiere decir esta piedrecita blanca. En aquellos días un juez colocaba una piedra blanca en un vaso para votar la absolución de una persona en el juicio. También se usaba como boleto para entrar a una fiesta. Ambas cosas aplican ciertamente al creyente en un sentido espiritual. Ha sido declarado justo por la fe en Cristo y el creyente llega a festejar con Cristo hoy y festejará con Él en el día de gloria. O sea, las dos cosas animan o tienen buen significado. Se me hizo interesante a mí que esa piedrecita blanca podríamos usarla como
compararla como un jurado hoy, right? Y después de oír el caso, el juez o el jurado agarra una piedra blanca o una negra para decidir, inocente o culpable. Y el inocente recibe la piedra blanca. Y si hay más votos para inocente, entonces ganas tu caso. En Pérgamo vemos la iglesia tolerante. Ahora veamos la iglesia corrupta en el verso 18. All right. Verso 18. La palabra de Dios dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Estaba pensando, ahorita que tenemos los problemas técnicos, mi papá, él solía predicar en lugares donde ni había electricidad. No teníamos fichas ni nada, right? Nomás hay un instrumento en Bolivia, Sudamérica, llamado el bombo, que nomás era como un cajón aquí, right? Nomás percusión y él tenía su guitarra y alabábamos. Nada de sonido, nada de fichas. Lo importante es Jesucristo y su palabra, amén. Y tenemos que no ser distraídos por estas cosas. Es muy lindo cuando funcionan, pero si no funciona, pues ni modo. Así que voy a leer el verso 18 otra vez. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Así que vemos aquí la más larga carta de las 7 les llegó a la iglesia en Tiatira, que era una ciudad militar, la más pequeña y menos importante de las ciudades de las 7 que reciben una carta de Jesucristo. O sea, la corrupción la encontramos donde sea, right? Era la más insignificante de esas ciudades, pero ahí se encontraba corrupción. Ya sea, y tengo un ejemplo aquí, right? La corrupción se puede encontrar en Washington, D.C. o en Elgin, Texas, la capital de salchichas de Texas, right? Así que no importa dónde estás, si hay personas corruptas, ahí va a haber lo malo. Y eso es lo que Jesucristo quiere quitar y deshacerse de eso. Verso 19 dice: conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. Además sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Parece un buen elogio, right? Man. Tu amor, fe, servicio y perseverancia. No solo eso, lo que hacías antes es menos de lo que haces ahora. Ahora estás haciendo mucho más. Estás obrando más, haciendo más, demostrando más amor, fe, servicio y perseverancia. Esta iglesia parece estar haciendo lo que debe de hacer: obras de amor, fe, servicio y perseverancia. Es más, están creciendo en esas obras. Pero continúa, right? Verso 20 dice: sin embargo, es como, me dices algo bueno, ahora viene el sin embargo. Y dice: tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales
y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le ha dado tiempo para que se arrepiente. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo a sus obras. Amén. Ojo, cuidado. A cada uno de ustedes los trataré de acuerdo a sus obras. Lo que me llamó la atención de esa sección, de esa porción de la Escritura, es que en estas dos cartas vemos hoy, es que las dos toleran doctrina o enseñanza que induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. La iglesia en Pérgamo estaban siendo afectados por la doctrina de Balaam. Aquí están siendo afectadas por esta mujer y no sabemos si era su nombre actual o era nomás una descripción de quién era. Jezabel era una mujer muy mala en el Antiguo Testamento y fomentaba la idolatría y era la esposa del rey de Israel. Y estas dos iglesias están tolerando el pecado, están tolerando la inmoralidad sexual, cosas que provienen del mundo, cosas que provienen de la carne y cosas que la palabra de Dios condena. Y lo vemos claramente en Gálatas 5:19. Lo voy a mencionar dos veces si quieren anotar. Gálatas 5:19 al 21. Dice: las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que si practicas esto, queriendo decir que, Juanito lo conocemos porque es un borracho, right? Es lo que practica. Estoy intentando pensar en un nombre de alguien que no está aquí, right? Octavia, right? La conocemos porque está llena de envidia, siempre quiere algo que alguien más tiene, right? Es lo que practica, right? Eso no son las cosas de Dios o del Espíritu. En el Nuevo Testamento la palabra que se traduce más frecuente como inmoralidad sexual es porneia. Esta palabra también se traduce como prostitución, fornicación e idolatría. O sea, cuando vemos esas palabras en el Nuevo Testamento, el origen de esa palabra podría haber sido esta porneo. Significa entrega de la pureza sexual, o sea que estás dejando la pureza sexual. Y se usa principalmente para las relaciones sexuales prematrimoniales. De esta palabra griega obtenemos la palabra española pornografía, en español pornografía, que se deriva del concepto de vender. La inmoralidad sexual es vender la pureza sexual e involucra cualquier tipo de expresión sexual
fuera de los límites de una relación matrimonial definitiva bíblicamente. Así que Dios es quien creó el sexo, right? Y en su contexto apropiado no es nada malo entre un hombre casado y su esposa. Pero la inmoralidad sexual, y podemos incluir una epidemia que hay hoy, right? La pornografía. Es tan fácil caer por algo así, por la tecnología que tenemos, la computadora, el teléfono. Todo esto quiere hacerte caer, quiere seducirte a las cosas de este mundo. Y aquí la palabra de Dios está dando una advertencia, right? No seas seducido por este mundo. Cuando permitimos a Dios obrar, cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, eso produce algo totalmente diferente a las obras del mundo, a las obras de la carne, a la inmoralidad sexual. Vemos en Gálatas 5, si continuamos leyendo en Gálatas 5, verso 22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Tenemos que tener la victoria. ¿Y cómo vamos a tener la victoria sobre el mundo y sobre la carne? No es por nuestro propio esfuerzo, es a través del poder de Dios, a través del poder del Espíritu Santo. Y es a través de eso que podemos conseguir el dominio propio y crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Así que llegamos a la porción donde escribe Jesús, o Jesús habla a los que vencen. Verso 24. Ahora el resto de los que están en Tiatira, o sea, está hablando a aquellos que no han caído bajo la doctrina de esta Jezabel, right? Jezabel. Ahora el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido lo que ellos llaman profundos secretos de Satanás, les digo que ya no impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Así que al comienzo, antes de empezar este mensaje, mencioné la grandeza, la hermosura de nuestro Señor. ¿Cómo vamos a dejar eso? ¿Cómo vamos a dejar a nuestro Señor por cualquier cosa? Por las cosas del mundo, para el beneficio de mi carne, cuando Él nos ha dado todo. Y Él es hermoso, el más maravilloso posible. Así que retengan con firmeza lo que ya tienen. Si usted ha creído, reténlo, agárralo. No lo dejes, no lo sueltes. Verso 26 dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Ok. Al que salga vencedor, voy a leer un poco más lento porque, este es maravilloso. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Así como yo la he recibido de mi Padre. Él las gobernará con cetro de hierro, las hará a pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
¿Qué promesa, right? Los líderes en Washington no tienen nada. ¿Por qué? Porque es nomás una nación que dirigen. Aquí, ¿qué nos dice? Él las dice, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido. ¿Pueden decirles que no estoy? Por favor. Gracias. Si necesitan ayuda, tenemos un técnico ahí atrás. ¿Ya? All right. Muy bien. Le daré autoridad sobre las naciones. Y recordamos, right? Y vamos a ver esto luego en el libro de Apocalipsis, que Jesucristo, Él va a reinar físicamente por 1000 años aquí. Él reina soberano sobre todo. No necesita que alguien confiese que Él es rey. Él es rey, right? No hay nada que cambie eso, pero va a llegar el día, la palabra de Dios nos dice que Él va a ser soberano físicamente sobre el mundo entero por 1000 años. Y quizás sea el tiempo cuando esta promesa se cumpla para usted y para mí, que nos haga autoridad sobre las naciones. Tengo una escritura más que quiero compartir, Primera de Juan 5, capítulo 5, verso 1 al 5. Primera de Juan 5, verso 1 al 5 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Amén. ¿Usted quiere vencer al mundo? Amén. ¿O quiere acomodarse en el mundo? Mundo, déjame un lugar suave y bonito. No, vamos a vencer al mundo, vamos a ganar la victoria. Amén. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Entonces usted tiene victoria sobre este mundo. No se va a dejar ser seducido. Acuérdense, esto afectó a estas iglesias porque estaba lentamente metiendo esta enseñanza falsa, lentamente metiéndose a donde, a donde no debe de estar, right? Así que tenemos que estar a la alerta, tenemos que estar con ojos abiertos de que el mundo quiere hacernos caer. Quiero acabar con esto. No sé si se acuerdan de este canto y le pedí a Carlos hace un mes más o menos que cantemos esto, pero nos recuerda, right? Y el canto es: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Déjalo atrás. Pon tus ojos en Jesucristo. Pon tus ojos en esa cruz donde Él pagó el precio por tus pecados. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, y volvemos a esa palabra que nos dice, right? El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando a ti. Si otros vuelven, yo siempre sigo.
No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos exhortas a mantener nuestros ojos en ti. A no seguir la falsa doctrina, pero seguir la doctrina, la enseñanza linda y pura que solo viene de ti. La enseñanza de que tú diste tu vida para que nosotros podamos ser libres, verdaderamente libres del pecado, podamos ser libres de la carne, podamos ser libres de este mundo. Te agradecemos, Señor. Esta mañana, hay varios aquí que no conozco y quiero mencionar que hoy puede ser el comienzo de una vida nueva en Jesucristo. Si usted no ha tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, este puede ser el día en el cual usted pone su vista en esa cruz y deja el mundo atrás. Voy a tomar un momento. Si usted no conoce a Jesucristo y quiere conocerlo hoy, nomás levante la mano y puedo decir una oración con usted. Voy a esperar un momento. Amén. Tengo una mano. ¿Alguien más? Voy a esperar un momento. Si hay alguien más que hoy quiere decir, ¿sabes qué? Quiero poner mis ojos en Jesucristo y dejar al mundo atrás. Un momento más. All right. Especialmente al que levantó la mano, quiero decirle, haz estas palabras tuyas que vengan de tu corazón. Pero quiero que todos aquí presentes repitan conmigo lo que voy a decir. Especialmente tú que levantaste tu mano. Gracias, Señor, por la oportunidad de oír tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mueve en mi corazón. Jesucristo, yo creo que tú eres Rey y Señor. Tú diste tu vida en esa cruz del Calvario. Y yo creo que en el tercer día resucitaste. Te pido que vengas a mi corazón, perdóname mi pecado y haz tu trono en mi corazón. Te declaro Rey y Señor de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ya, la palabra de Dios nos dice que hay gozo, alegría en el cielo cuando una persona se arrepiente y vuelve al camino de Dios. Así que, gloria a Dios. Amén.